Vamos a movernos a a Efesios. Gálatas es miércoles. A Efesios 1. Estamos tratando de salir del capítulo 1, pero estamos ahí todavía. Efesios 1. Hoy vamos a tomar de los versos 8 al 10, pero vamos a leer también el 7, porque el 7 es lo que le da contexto a esos versos del 7 hasta el 10. Les recuerdo que en este capítulo que estamos estudiando, del verso 3 hasta el 14, recuerde que es una sola oración en el idioma griego. Hay Biblias que decidieron separar en distintas oraciones al traducirlo al español, y está bien que lo hayan hecho, pero la realidad es que en el idioma griego es una sola oración. La Biblia textual, por ejemplo, es una sola oración en español. Sabemos que en español una sola oración tan larga no es, ¿verdad?, de las reglas más prudentes en la comunicación escrita en español. Pero como la Biblia textual mantiene todo lo que en el original está, pues si usted tiene una Biblia textual va a ver que es una sola oración. Desde que empieza el verso 3, con bendito el Dios y Padre, hasta el verso 14, es una sola oración. Nunca comienza una nueva. Y es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, estaba realmente en un tono de mucha emoción, viendo el eterno pasado de Dios, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron la elección soberana, hicieron el plan eterno, el plan de los siglos, el plan de salvación, donde Cristo es visto como ese cordero inmolado o sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces esto nos da una ventana donde podemos atisbar, podemos ver lo que Dios decidió en el pasado eterno, que afecta obviamente a toda la historia de la redención hasta el final. Y ya hemos estudiado que en ese pasado eterno Dios escogió, dice la Escritura claramente aquí, que Dios escogió a todos aquellos que van a venir a la salvación, los escogió en Cristo Jesús. Y entonces ese capítulo también tiene otra peculiaridad, ese pasaje del 3 al 14, y es que una porción nos habla de la obra del Padre en esa elección y en la historia de la redención, y ya trabajamos esos versos. Ahora los versos que estamos trabajando son los versos que hablan de la obra del Hijo Jesús en la obra redentora, la obra vicaria, el sacrificio de sustitución, o sea, en nuestro lugar, tomando nuestro lugar, muriendo por nosotros, llevando nuestros pecados en el madero. Entonces luego, ya cuando lleguemos ahí, los versos 13 y 14 nos van a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo en la salvación, que es un rol muy importante, y casi siempre que se habla de la salvación se queda en la obra del Padre y en la obra del Hijo. Pero el Espíritu Santo tiene una obra extraordinaria en la salvación, porque Él es quien sella nuestra vida en esa salvación. Es el sello del Espíritu, que la gente se ha hecho tantas variantes de lo que es el sello, y cuando estudiemos vamos a ver que no es otra cosa sino la salvación. El ser sellado por el Espíritu de Dios no es otra cosa sino la salvación. Nos sella para la salvación eterna, para la salvación eterna. No nos sella para una salvación temporal, no nos sella para una salvación que se va a perder en unos años. No hay tal cosa como eso. Cuando el Espíritu Santo selló a los elegidos desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto los sella para la salvación eterna. Entonces versos 7 hasta el 10 vamos a leerlos. Dice: en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia, que se propuso en sí mismo
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Oramos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de reunirnos en el día del Señor y adorarte. Ahora lo hacemos a través de estudiar y predicar tu palabra. Ayúdanos, por favor, en esta mañana a poder ser fieles al texto bíblico y a poder comunicar lo que es la intención original tuya cuando inspiraste al apóstol Pablo esta carta y esta porción de esta carta. Suplico por los oyentes que están aquí, por los oyentes que ahora mismo a través de la internet están conectados en vivo con nosotros. Yo te suplico, Dios, que entregues un corazón o concedas un corazón humilde para recibir tu palabra, un corazón receptivo, un corazón que pueda humillarse ante tu palabra para recibirla y ponerla por obra en nuestras vidas. Te pido tu ayuda para predicar, empodérame, habilítame, dame todo lo que me falta, por favor, ayúdame a hacer todo lo que no soy en esta hora. Por tu gracia bendita te lo suplico. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a dar un repasito leve. No puedo repasar mucho, pero es bueno que podamos ir otra vez al verso 7 y ver que ahí hay dos palabras que son las claves y las importantes. Dicen: quien tenemos la redención. Y ya hablamos que redención no es sino otra cosa que el pago para un rescate. Cuando algo está o alguien está cautivo, se paga un rescate. Hay un pago para que la persona sea liberado, para que la persona salga de esa condición donde alguien le tiene cautivo o le tiene esclavo o le tiene sometido y no le deja salir libre. Entonces ya estudiamos ese día que Cristo fue quien pagó nuestro rescate. Él es nuestro rescate, y que pagó esto no con piedras preciosas, oro ni plata, sino el apóstol Pedro dice que fue con la preciosa sangre de Cristo que nosotros fuimos comprados de vuelta. Redimir también significa comprar de vuelta. Entonces esa palabra es clave, hemos hablado bastante de ella. Pero hay una segunda palabra en ese verso 7 que es clave, y es cuando dice el perdón de los pecados. Y no sé si les llegué a mencionar, pero hay una palabra que es más asertiva cuando hablamos de perdón de los pecados, que es la palabra remisión. En las Biblias pusieron perdón. Sin embargo, la palabra más correcta es la remisión de nuestros pecados. Cuando hay la palabra remisión, usted la ha oído, es parte del vocabulario en diferentes maneras. Por ejemplo, remitir en cuestiones de la vida cotidiana puede ser enviar. Cuando se envía una carta es remitir una carta. Por eso se habla del remitente, porque remitir también significa enviar una carta. En el ambiente de medicina, por ejemplo, cuando en una enfermedad crónica hay una mejoría a tal grado que hay una atenuación o desaparición de los síntomas, entonces decimos que el paciente está ¿en qué? En remisión, porque lo que estaba pasando o está atenuado o se desapareció, y hay remisión que se llama espontánea, donde, bueno, no se entiende que fue por causa directa del tratamiento, sino que espontáneamente hubo una remisión. Y hay otra que es directamente por el tratamiento médico. Pero también remisión significa, y es lo que compete a este verso, cuando se cancela algo, cuando hay una cancelación absoluta de alguna deuda, entonces se hace una remisión. Y eso es lo que la Escritura está hablando aquí. Cuando hablamos del perdón de los pecados, la palabra perdón, como a veces es usada tan livianamente en la cultura, no llega a la profundidad que debe. Ahora, cuando hablamos de remisión, estamos hablando, hermanos, de la cancelación de la deuda completa. Es la cancelación absoluta de la deuda, pero entonces también estamos hablando de la cancelación de la penalidad que teníamos por esa
deuda, o sea, cancelan la deuda y por ende la penalidad de esa deuda tampoco está sobre nuestra vida. Recuerde que usted y yo, por causa de nuestros primeros padres, por causa de Adán, la raza humana está y bajo pecado, y es la deuda que teníamos con Dios, un Dios santo y un Dios justo, ofendido por el pecado, demandaba que su ira estuviese sobre el pecador. Entonces Cristo, cuando viene a la cruz, Él lleva esa ira, sufre la ira de Dios, pero también Él lleva nuestros pecados, el pecado y los pecados Cristo lleva en la cruz del Calvario, y por lo tanto entonces se hizo remisión de nuestros pecados. La redención permite la remisión de nuestros pecados. Dios jamás se acordará de nuestros pecados, y usted tiene que entender eso, porque eso es absolutamente liberador, eso es absolutamente glorioso, porque nos habla de nuestra paz con Dios. Nosotros tenemos la paz de Dios, pero gloriosamente tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, fuimos enemigos de Dios. Antes éramos extranjeros, éramos advenedizos, no teníamos la ciudadanía de los santos. Ahora hemos sido hechos cercanos, tan cercanos que nos han hecho hijos de Dios, nos han dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ya no hay deuda. Entonces, yo sé que para mucha gente que quizás todavía no entienden el evangelio, dirían: bueno, está bien, no hay deuda de los pecados pasados míos cuando yo vine a la cruz, pero y todos los pecados que yo he cometido después. Hermano, en la cruz, la deuda que fue cancelada es la deuda del pecado completo. O sea, todos los pecados pasados, todos los pecados presentes y todos los pecados futuros en nuestra vida están incluidos en la cancelación de esa deuda para todos aquellos que han sido llamados a la salvación y que están ahora mismo en Cristo Jesús. Entonces, esa es la gloria de la cruz. Ahora entienda por qué la cruz es tan gloriosa. Es el lugar donde nuestra redención se llevó a cabo. Así que ahora vamos a pasar, no puedo repasar más, hay tentación ahí de repasar más, pero vamos a tomar ya el verso 8 en adelante. Pero para tomar el verso 8 toma esa última parte del 7, conforme a las riquezas de su gracia. Usted recuerda, la carta a los Efesios es una carta donde el apóstol Pablo es inspirado a publicar todas las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de la herencia, las riquezas de la gracia en Cristo, las riquezas de la gloria de Cristo. Continuamente Él está hablando de todas estas riquezas. Es que Efesios es como la bóveda de las riquezas de Dios. Está el apóstol Pablo abriendo al entendimiento nuestro toda la riqueza espiritual que Dios ha derramado sobre sus santos, sobre sus elegidos. Y es glorioso. Por eso es que el propio apóstol dice que las tribulaciones presentes, lo que usted y yo atravesamos ahora, cualquier tribulación, no importa lo terrible que sea, la tragedia más grande, no se compara. O sea, no hay manera de comparar la peor tribulación con la gloria venidera que será revelada en nosotros. Usted tiene que entender que Jesús inauguró el reino aquí en la tierra, pero el reino de Dios tiene una manifestación final que la Biblia enseña claramente. Hay una manifestación final del reino de Dios en el retorno de Cristo, y es un error garrafal, es un error impresionante cuando la gente piensa que el reino está establecido totalmente ya, que podemos vivir todo lo que es el reino de Dios y por eso no nos debemos enfermar y debemos tener una vida perfecta y debemos tener una vida donde siempre tengamos dinero y debemos vivir una vida donde no hayan situaciones. Y usted ve que gente predica eso por un error extraordinario, donde ellos piensan que eso es lo que Dios hizo ya. No, hermanos, Jesús inauguró el reino, pero el reino no ha venido en su manifestación final. Cuando venga esta manifestación final, entonces todo será pleno y todo será perfecto y no habrá enfermedad y no habrá escasez y no habrá todos los males que el pecado en este tiempo trajo. Mientras estamos aquí,
vamos a enfrentar todo eso. Es parte de vivir en un mundo caído y de ser parte nosotros de ese mundo caído. Sin embargo, estamos llenos de riquezas espirituales y eso es lo glorioso. Estamos llenos de riquezas espirituales que muchas de esas ya las podemos disfrutar aquí, como el gozo de Dios, por ejemplo. El gozo de Dios es parte de la riqueza espiritual. No hay que esperar llegar al cielo para disfrutar el gozo de Dios. Y es mi fe, mi oración, que en mi propia vida, no creo que estoy ahí todavía, no creo que cuando estoy en tribulación yo estoy experimentando como debo el gozo de Dios. Sin embargo, es lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña que nos gocemos cuando nos hallemos en medio de diversas tribulaciones. Obviamente no puede ser un gozo simplemente humano y natural, porque sería realmente contrario a mi naturaleza gozarme cuando estoy en problemas. Pero él no está hablando de el gozo humano y natural, está hablando de ese gozo que es una riqueza que a través del Espíritu Santo se nos da acceso hoy. Y es real, hermanos, que podemos tener el gozo de Dios en medio del dolor y de la tribulación. Lo que pasa es que hay gente que piensa que tener el gozo de Dios es simplemente que uno va a estar riendo en medio del dolor siempre. No, uno puede estar en dolor, uno puede estar en tristeza, pero hay un gozo interno, hay un regocijo interno, porque nuestros ojos están puestos en la vida eterna, están puestos en donde deben estar colocados. Así que todo esto habla de las riquezas, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo sobreabundar? Ahora quiero leerle algo que encontré de un teólogo como del 1800 y tantos, este caballero John Eadie, y él escribió esto: las riquezas de su gracia no nos han sido dadas con la exactitud de una pizca o limitada y escasamente medidas. Entonces él cita Romanos 5:20, donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Dios sabe que Él no puede agotar la riqueza de su gracia, es infinita, y por lo tanto la prodiga con irrestricta generosidad sobre nosotros, hermanos. Y hoy espero que usted pueda fortalecer su fe en el Señor al conocer que sobre su vida, sobre la mía, hay un suplido inagotable de gracia que no tiene límites. O sea, Dios no te da a ti gracia por pizcas o por medidas, o como cuando estamos haciendo una receta que uno trata de medir ahí en la taza exactamente los mililitros de aquello y la cantidad de lo otro. No, Dios está haciendo llover, si pudiéramos usar esa metáfora. Dios está haciendo llover continuamente sobre ti y sobre mí su gracia. Piénselo, si no fuera así, en un mundo como el que estamos viviendo, nadie, ningún cristiano podría perseverar, hermanos. En un mundo podrido como este, corrupto como este, ningún creyente podría perseverar si no fuera porque continuamente Él está derramando un suplido de gracia. Claro, esto no se siente. Yo no estoy hablando que, siento se me pararon los pelos aquí, Dios está derramando gracia. No, hermanos, debemos salir de esto. No, eso no tiene que ver con sentir, tiene que ver con la fe, tiene que ver con que Él lo está haciendo, tiene que ver con que Él lo dice en su palabra y tiene que ver con que nosotros lo creemos. En toda situación que usted enfrente, Dios está derramando gracia. En aquello que parece más doloroso, es la gracia de Dios que te va a ayudar a sobrepasarlo. En aquello que es un laberinto de problemas, en aquello que parece un acertijo la vida, Dios tiene un suplido de gracia, de sabiduría, de inteligencia espiritual y entendimiento
entendimiento para sus hijos. No hemos sido dejados aquí a nuestras fuerzas. Dios no nos salvó y nos dejó ahí, bueno, ya lo salvé, yo hice mi parte, ahora breguen como puedan a ver si al final son salvos. No, eso sería realmente imposible. Nadie sería salvo entonces. Gloria a Dios que Él sencillamente ha derramado pródigamente, hermanos, pródigamente, sin medir, sencillamente derrama y derrama y derrama, todos los días derrama esa gracia. Y el salmista decía que su misericordia es nueva cada mañana. Y eso es glorioso. Abrir los ojos cuando uno despierta del sueño y saber que Dios no está airado conmigo, sino que soy su hijo, que Él me declaró justo cuando realmente soy un pecador, pero me declaró justo y que me ama y que no importa lo que yo enfrente ese día, Él está conmigo. Por supuesto, eso no significa que todas las cosas van a salir como yo creo que deben salir. Eso no significa que yo voy a poder tener cada capricho que yo quiera, sino significa que Dios va a obrar su voluntad en mi vida. Y Él va a hacer llegar a mí lo que Él sabe que necesita llegar a mí. Y Él va a trabajar en mi vida lo que Él sabe que mi vida necesita que se trabaje. Al final, realmente Él sabe lo que yo necesito y yo no lo sé. Mi corazón me engaña continuamente a lo que yo necesito. Mi corazón me hace a veces sentir que necesito cosas que en verdad no necesito. Dios es más grande que mi propio corazón. Así que número uno, Romano, esa era la introducción. Número uno, Romano, más que suficiente. Más que suficiente. Cuando vemos aquí en ese verso 8 que dice que hizo sobreabundar, esa palabra es muy importante en la escritura. Sobreabundar es la palabra griega pericio, y esto significa abundante, exceder una medida, sobreabundar, como acabamos de decir, o rebosar. O sea, es una medida rebosante que sobrepasa la medida, se va por encima y continúa fluyendo. Overflow dirían en inglés, continúa fluyendo, como cuando un río se sale de la ribera o del cauce y continúa fluyendo y fluyendo y empieza a arrasar, ¿no?, con carreteras y todo lo que encuentre, porque está fuera ahora de su cauce. Entonces usted tiene que entender lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Conforme a las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Volvemos, Dios no nos ha dado una pizca de gracia, hermano. O una pizca no hubiéramos hecho mucho. Él nos ha dado una sobreabundancia de gracia. O sea, es más de lo que necesito. Así es Dios, hermanos, más de lo que necesito. Si usted, para tener un entendimiento en algo más cotidiano de la palabra, la misma palabra, pericio, se usa en Mateo 14:20 cuando la multiplicación de los panes y de los peces. Usted recuerda que en ese evento, especialmente Mateo 14, sobraron. Después que comió, todas las miles de personas que comieron de la multiplicación esa milagrosa, sobraron ¿cuántas canastas? ¿Cuántas canastas sobraron? 12 canastas. Obviamente se entiende que una para cada de uno de los apóstoles. 12 canastas sobraron. Esa palabra sobraron es la palabra pericio. Lo que significa esa overflow, o sea, dio para todos, pero fue más que suficiente. Y eso es una buena metáfora de cómo Dios derrama su gracia, hermano. No es la justa medida, es mucho más de lo que necesitamos para la vida, mucho más de lo que necesitamos para enfrentar la vida, la adversidad o enfrentar la abundancia. Porque quiero decirles, a veces solamente hablamos de la escasez como una prueba, pero yo quiero decirle algo muy claro esta mañana. La prueba más difícil de nuestra vida no es la escasez. Porque la escasez casi todo el mundo se torna a Dios. La prueba más difícil de nuestra vida es la abundancia.
Oh, créame. Porque en la abundancia los desenfoques son muy fáciles. En la abundancia, el confiar en esa abundancia se hace muy fácil. En vez de confiar en el que la dio, confiar en los recursos que tengo ahora, confiar en lo que tengo en el banco, o confiar en las propiedades que he podido adquirir y eso va a sustentarme en mi vejez. Eso es muy fácil. Y entonces Dios nos prueba en la abundancia, y creo que ahí es donde nos colgamos más rápido que en la escasez, hermano. Yo sé que todo el mundo dice, no, pero que me pruebe con la abundancia. Yo prefiero que me pruebe en la abundancia. No, Él va a probarnos como Él desee probarnos, hermano. Él es soberano y a Él sea la gloria. Y no importa cómo nos pruebe, oremos que podamos pasar toda prueba en medio de Él. Claro, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Así que bien, es sobreabundante, hermanos. Así que de esa manera pródiga es que Dios ha derramado gracia. A mí me gusta llamarle extravagante. Es una gracia extravagante. O sea, Dios no es escaso. Dios no es cortito. Dios no es esto de que no, mira, vamos, no, Él derrama y derrama y derrama gracia de manera extraordinaria. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo creemos que está mal llamarle pródigo al hijo. Ahí el hijo no es el pródigo, el verdadero pródigo de esa parábola es el Padre, que significa Dios o que tipifica a Dios, porque es Dios el que derrama pródigamente sobre nuestra vida. El hijo sí, pródigamente gastó la fortuna, pero el Padre pródigamente le entregó esa fortuna y pródigamente lo recibió de vuelta a casa, dándole otra vez la posición que él tenía, matando el becerro gordo, hermanos, y haciendo una fiesta. Porque Dios se complace en derramar esa gracia. Y eso es lo glorioso, hermanos. Se complace Dios en derramar su gracia. Usted puede ver esa imagen. Yo trato de verla. Dios se complace en derramar su gracia sobre pecadores que no lo merecen. Eso es extraordinario. Un Dios santo, justo, perfecto, se complace en derramar gracia sobre sus hijos, en derramar su gracia en toda clase de forma y toda clase de manera. De hecho, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos tiene 5 frases que le llamamos los 5 mucho más. Son los 5 mucho más del libro de Romanos, y si usted me acompaña un momento, los podemos buscar rapidito en Romanos. El primero es, bueno, están todos, perdón, estamos solamente tocando los 5 o los del capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, el verso 9. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. ¿Tú te imaginas si cuando éramos pecadores, Él envió a su Hijo? Ahora que nos justificó, mucho más seremos salvos de la ira de Dios. Yo no entiendo a alguna gente, no logro entender a alguna gente con la mentalidad. Mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Entonces el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mírelo bien, hermano, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, y siendo enemigo nos reconcilió, ahora que estamos reconciliados, mucho más seremos salvos por su vida. Entonces adelante en el verso 15, que es la comparación de Adán y Cristo que hace magistralmente Pablo en Romanos. Pero el don o el regalo no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesús el
Mesías. Y ahí el verso 17 también, porque si por la transgresión del uno, Adán, la muerte reinó, por medio del uno, muchos más reinarán en vida por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, esto es una gracia pródiga, una gracia extravagante, es una gracia ilimitada que Dios derrama sobre nuestra vida. Y el verso 20 dice que así la ley entró para que el pecado abundara. Interesante. La ley entró para que el pecado abundara, porque la ley lo que podía hacer era decir lo que era pecado, pero no transformaba el corazón del hombre. Pero donde el pecado abundó, ¿qué hace la gracia? Sobreabundó la gracia. Oh, hermanos, es realmente la sobreabundancia de gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida. En esa gracia, a todo pecador que Dios eligió salvar antes de la fundación del mundo, nunca se acortará la gracia de Dios para salvarlo. No importa dónde esté hoy, no importa el estilo de vida que esté llevando, no importa esté hundido en las más densas tinieblas, la gracia de Dios nunca será corta para sacarlo de ahí y traerlo a la salvación en el momento en que Dios lo haya predeterminado. Segundo, en este sermón, en ese verso en Efesios 1:8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Recuerden que está hablando de la gracia, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Pero Dios lo hizo también en toda sabiduría e inteligencia. Dios lo hizo en toda sabiduría e inteligencia. Entonces tenemos que ver que con esta gracia, y eso es lo extraordinario, no solamente nos dieron toda esta gracia, sino que con esta gracia nos han impartido a nosotros ahora de una sabiduría y una inteligencia concerniente a las cosas de Dios, hermanos, concerniente a las cosas de Dios. Por medio de esa gracia sobreabundante, usted y yo nos han hecho sabios, nos han hecho inteligentes respecto a las cosas de Dios. Por eso es que la gente que no es nacida de nuevo, la gente que no está en el Señor, ellos no tienen inteligencia espiritual. Ellos no pueden entender las cosas espirituales porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces ellos pueden tener el IQ que quieran, el IQ más alto, pueden ser genios, pueden ser los más inteligentes, sin embargo a la hora de interpretar lo espiritual ellos están realmente impedidos de hacerlo, no pueden hacerlo. Y por eso que usted va a ver mentes brillantes en algunos lugares que niegan a Dios y que niegan la existencia de Dios y que niegan la existencia de lo espiritual y que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios. Y por eso es que ya la Biblia había escrito sobre ellos cuando entonces dijo que cualquiera que dice que no hay Dios es un hombre necio. Dice el necio que no hay Dios. Entonces la palabra sabiduría que aparece ahí es la palabra del griego Sofía, de donde sale el nombre Sofía, pero con PH, Sofía. Y Sofía, en la forma en que aparece, especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, tiene que ver con esa inteligencia moral. Es esa inteligencia moral que Dios nos imparte a través de la gracia, y especialmente es el conocimiento especial del plan de Dios. Todo esto que estamos enseñando tiene que ver con esa sabiduría. Es el conocimiento especial del plan de salvación que antes había estado como escondido y que ahora ha sido revelado. Toda esa sabiduría había sido escondida y ahora ha sido revelada, y todo aquel que Dios llamó puede recibir esa sabiduría, y otros no la reciben, sencillamente no lo pueden entender, no lo van a entender. Entonces la palabra inteligencia que aparece acá, y por eso la separan, sabiduría
e inteligencia. Es la palabra phronesis, también con PH, phronesis. Y phronesis lo que habla es de la parte práctica de la sabiduría. Es cuando yo tomo la sabiduría y la hago entonces práctica, la uso de manera práctica. O también es la facultad de discernir cuál es la acción apropiada o la actitud apropiada en el momento apropiado. Eso nos ha sido impartido a nosotros a través de la gracia divina. Y si usted ve cómo es la gracia sobreabundante, créanme, hermanos, se nos ha dado sobreabundante sabiduría para nosotros poder entender la salvación y una inteligencia práctica para vivir la vida. Así que no hay excusa para nosotros andar por la vida diciendo que estamos faltos de sabiduría. Si fuéramos así, la Biblia nos dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Dios nos va a dar sabiduría. Los creyentes no debemos andar por la vida diciendo no sabemos, no entendemos. Debemos andar a nosotros con la Escritura y pidiendo a Dios sabiduría. Número 3, en ese verso 9, entonces, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y eso sí es extraordinario, porque si hay una pregunta que la gente tiene es ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre esa pregunta es usual en los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así que el apóstol nos dice aquí que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es como si nos llevaron a la cámara secreta de Dios y nos hicieron conocer los detalles de su glorioso plan de los siglos, hermanos. Es glorioso que Dios nos haya dado la Biblia. Es glorioso que Dios nos haya entregado la Escritura y que en ella nos haya permitido poder ver el plan de los siglos, el plan glorioso desde su inicio en la eternidad de Dios hasta la culminación que la Biblia nos dice que va a tener en el retorno glorioso de Jesucristo. Así que cuando habla del misterio, ya hemos dicho varias veces que la palabra misterio no significa en los escritos del apóstol Pablo algo tenebroso, pero tampoco significa algo que no se puede comprender, algo que es incomprensible y que no se puede descifrar. Significa algo simple, misterio porque estaba oculto, misterio porque estaba escondido, misterio porque no había sido revelado, porque estaba secreto, estaba escondido y ahora fue revelado. Al ser revelado ya deja de ser misterio. Entonces usted puede ver después con calma en Efesios 3:3, 5:32 y 6:19, que los vamos a ver después mientras estudiemos, que Pablo sigue hablando de este misterio. Lo que estuvo secreto, Dios lo reveló. Lo que estuvo oculto, Dios lo reveló, lo sacó a luz. Lo que no entendieron los hombres de la antigüedad, que sirvieron a Dios y vieron cosas. Mira, Moisés vio cosas extraordinarias, pero no entendió este misterio. A él no le fue revelado este misterio de Cristo. Él no comprendió el misterio. Todo eso estuvo oculto para él. Y mira que Moisés fue testigo de cosas impresionantes en Egipto y luego en la jornada del desierto. Sin embargo, no entendió. Profetas como Elías y Eliseo, que Dios les revelaba hasta las cosas que los reyes hablaban en las oficinas de ellos para que ellos pudieran escaparse, y sin embargo ellos no tenían entendimiento total del misterio de Cristo. Es más, la Biblia dice que esos profetas, como comenzaron a profetizar cosas que ellos sabían que no eran para su tiempo, ellos trataron de inquirir y diligentemente indagar para qué tiempo y en qué persona era que estas cosas se iban a dar. Pero obviamente ellos no lo pudieron entender porque era un secreto. Sin embargo, mire qué privilegio. Usted no es el profeta Elías, usted no es el profeta Eliseo, usted no es Débora, se lo aseguro. Usted no es Esther tampoco de la antigüedad. Sin embargo, ¿sabes qué? Usted le ha sido revelado el misterio que estaba oculto. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por su bondad?
Por eso, cada vez que un cristiano o un hermano de esta iglesia al lado suyo vaya a decir, ay, a mí me hubiera gustado nacer en los tiempos del profeta Elías. Mire, en mi barrio le decían, dele un lambequeso, le mete por la parte de atrás así en la cabeza, ¡pa! Mira, no sabes que a ti te han dado el privilegio, la gloria de conocer el misterio que estaba oculto, hermanos. Cristo, la esperanza de gloria. Por favor. Oh, hermanos. Entonces, dice que en ese misterio es interesante porque dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y es de su voluntad, la voluntad de Dios. Es importante entender la voluntad de Dios, porque por no entender la voluntad de Dios es que hay doctrinas deformadas en cuanto a la salvación. Cuando la gente no entiende la voluntad divina en sus varios aspectos y se quedan solamente en un aspecto, se les deforma la doctrina bíblica de la salvación. Entonces usted tiene que entender que hay unas perspectivas de la voluntad de Dios. Siendo Dios infinito, imagínense, su voluntad tiene varias perspectivas. La primera que podemos decir, porque la Biblia nos la revela, es la voluntad decretiva o de decreto de Dios. Es esa voluntad donde Dios decreta cosas o decretó cosas que van a pasar sin que nadie lo impida. Estamos hablando de la voluntad de decreto de Dios. O sea, son las cosas que Dios decretó antes de la fundación del mundo, que ya están decretadas y que por su decreto, esas cosas, o sea, su decreto soberano, esas cosas van a venir a acontecer y nadie lo puede impedir. Nadie va a poder levantarse para impedir lo que Dios ha dicho. Algunas de esas cosas Dios las reveló a través de su palabra y las tenemos. Una de ellas es el decreto de la salvación de los elegidos. Dios lo decretó antes de la fundación del mundo, como bien estamos viendo aquí en Efesios capítulo 1. Es el decreto de la salvación de los elegidos. Ese decreto nadie lo puede impedir. O sea, le estoy diciendo que a quien Dios decretó salvar, no hay nada ni nadie que impida que en el momento que Dios lo decretó, esa salvación va a venir sobre esa persona y sobre esa vida. Pero así Dios ha decretado cantidad de cosas que no están en la Biblia. Entonces es el decreto secreto de Dios, es el consejo secreto donde usted y yo no tenemos que entrar, donde usted y yo no podemos entrar, donde usted y yo no tenemos que indagar, sino, como decía uno de los reformadores, donde Dios ha cerrado la boca, los santos no deben buscar más nada. Donde Dios ha cerrado él escribió realmente su santa boca. Donde Dios ha cerrado su santa boca, los creyentes no tienen que inquirir más nada. Sin embargo, usted mira que ahí es donde la gente quiere expulgar, y ahí es donde la gente quiere, donde la Biblia no dice, ahí es donde ellos quieren entrar, y no lo que está escrito es lo que se nos dio. Lo que no tenemos aquí es el decreto secreto de Dios. Y quiero llevarle, no sé cómo estoy en tiempo, pero quiero llevarle a par de escrituras. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Job un momento. Job, creo que es el capítulo 23. Job 23:13. Recuerden que estamos hablando del decreto secreto de Dios o el decreto soberano. Dice, pero él ya tomó su decisión. ¿Quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso hace. Oh, hermanos, a mí me da, ¿cómo digo esto? A mí me da hasta susto cuando escucho gente en arrogancia enseñar contra la soberanía de Dios. Sí, es un susto porque quieren contradecir lo que enseña la Biblia y lo que enseñamos.
Y entonces se meten a decir cosas bajo ignorancia acerca de la soberanía de Dios. Y me da susto porque la Biblia es muy clara, pero Él ya tomó su decisión. ¿Quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso hace, hermanos. Dios hace todo lo que en su santo consejo Él quiere. Entonces rápido la gente levanta argumentos. No, pero entonces Dios no puede hacer cosas que sean contrarias. Sí, hermano, claro que esa es la realidad. Todo lo que Dios hace es congruente a su carácter. Todo lo que Él hace es congruente a su santidad. Pero hace todo lo que Él quiere en esa santidad. Todo lo que Él desea, Él lo hace. Y no hay nadie que se pueda oponer a su deseo. De hecho, ahí adelante en el libro de Salmos, si va adelante al libro de Salmos, creo que es el Salmo 33. Sí, Salmo 33, 11. El consejo de Jehová. Cuando habla del consejo de Jehová, no es que Él te da un consejo a ti, un consejito de cómo mejorarte. No, está hablando del decreto de Dios. El consejo de Dios es la decisión de Dios. El consejo, su decreto. O sea, el decreto de Jehová permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo, eso va a permanecer por la eternidad y nunca nadie podrá alterarlo ni cambiarlo. De hecho, adelante en el profeta Isaías, Isaías 14, 24. Jehová Sebaot, o Jehová de los ejércitos, juró diciendo: ciertamente lo que he planeado sucederá, y lo que he decidido permanecerá estable. Hermanos, cualquiera que quiera ir contra la soberanía de Dios puede hacerlo. Mi recomendación sería: es mejor someternos a un Dios soberano en buena disposición de su soberanía, que para nosotros siempre será llena de gracia y abundante en su gracia para con nosotros. Ahora, ¿esa es la única perspectiva de la voluntad de Dios? No. Tenemos una segunda perspectiva que se llama la voluntad prescriptiva de Dios. La voluntad prescriptiva de Dios. Una prescripción, cuando uno manda a alguien a hacer algo, una prescripción. Y obviamente esto se refiere a la ley y los mandamientos que Dios ha revelado al hombre. Dios dio unos mandamientos, Dios dio unas leyes, y su voluntad es que se obedezcan. Su voluntad y deseo divino es que se obedezcan. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con esa voluntad de Dios? Dios mandó que obedeciéramos los mandamientos. ¿Lo hacemos? No. Lo cual indica que esa voluntad prescriptiva de Dios puede ser resistida. Esa voluntad prescriptiva de Dios es resistida continuamente. Sin embargo, es su voluntad que vivamos en santidad. Es su voluntad que obedezcamos. Es su voluntad que hagamos el bien. Es su voluntad. Sin embargo, nosotros transgredemos. Recuerde que una de las definiciones de pecado es transgresión. ¿Por qué transgresión? Porque significa sobrepasar un límite. Dios puso unos límites a nuestra vida, y cada vez que nosotros cruzamos ese límite para hacer lo que queremos, entonces estamos en transgresión, y transgresión es sencillamente pecado. Por lo tanto, es la voluntad prescriptiva. Usted tiene Romanos 12, por ejemplo, donde la Biblia nos muestra el deseo de Dios. Allí habla de la voluntad perfecta, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es lo que Dios ha prescrito, pero eso no siempre se lleva a cabo porque nosotros nos oponemos a esa voluntad. Puede leer con calma Romanos 12:2, Efesios 6:6 y Primera Tesalonicenses 4:3 al
6 para que pueda estudiar un poquito más de la voluntad prescriptiva, y yo le diría que busque este tema para que vea más. Y tercero, en esta es donde al fallar en entender este tercer aspecto de la voluntad divina, mucha gente entonces no entiende la doctrina de salvación, porque hay una voluntad de Dios, y esto es interesante. Hay una voluntad de disposición de Dios. O sea, es una voluntad donde por su corazón amoroso, por su corazón lleno de amor, Dios tiene una voluntad expresada en unos deseos que Él tiene como Dios, pero que no necesariamente esos deseos se van a llevar a cabo. No es como la voluntad decretada. La voluntad decretada de Dios, nada la va a impedir, nada la obstaculiza. Lo que Él ha decidido hacer, eso hará. Pero hay unos deseos en el corazón de Dios por el carácter divino, por su carácter, que no necesariamente se van a llevar a cabo. Por ejemplo, le doy uno. La Biblia dice en el profeta Jeremías que ciertamente Dios no quiere la muerte del impío. ¿Han leído eso, Jeremías? Dios no quiere la muerte del impío. Sin embargo, Dios juzga al impío y mata al impío. Entonces la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Y cómo uno puede coordinar eso? Y es simple. Recuerde que Dios es todo amor, pero Dios es todo justicia. Dios es perfectamente justo. Y la justicia de Dios siempre demandará el pago por el pecado. Siempre demandará su ira y su juicio por el pecado. Y lo que indica es que aunque Dios tiene que juzgar el pecado, y en base a ese juicio, la muerte es parte de ese juicio. Recuerde cuando le dijo a Adán al principio: el día que comas de eso ciertamente morirás. Allí no había muerte en ese entonces hasta la transgresión de Adán. Dios, aunque establece su juicio, no se complace morbosamente en la muerte del impío, porque sabe que estará separado de él por la eternidad. Pero su justicia tiene que establecerse de manera inequivocable, aunque su corazón paternal lo lleve a no gustar de que la muerte del impío venga de esa manera. Y eso a mí me da mucho aliciente de ver el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es extraordinario, hermano. Recuerde que Dios es un ser que usted y yo creemos que lo tenemos estudiado y cuadrado con los 66 libros de la Biblia. Pero quiero que usted sepa que lo que a nosotros nos fue revelado tiene su límite en un ser que es totalmente infinito y que es más grande de todo lo que usted y yo podamos entender, imaginar y comenzar a comprender con nuestra mente finita. Entonces, yo una vez di un ejemplo aquí de eso. Traté de dar un ejemplo simple, no es el mejor ejemplo ni es una figura perfecta, pero piense en un juez. Esto no podría pasar, es totalmente teórico, porque la ley no lo permitiría, porque hay, ¿verdad?, una situación de conflicto de intereses. Pero un juez que le tocara juzgar a su propio hijo realmente es un crimen. Él tiene que juzgarlo, tiene que dar la sentencia final, y realmente la justicia dice que el muchacho tiene que morir, tiene que ser ejecutado, y ese juez es el padre del muchacho, pero él da la sentencia. La ley dice esto, hay que juzgarlo. Le aseguro que ese padre puede ejecutar la sentencia, pero él no se está gozando en la muerte de su hijo. Es necesaria, pero él no se está gozando. Yo no sé usted si eso le trae un sentido de entendimiento y alivio, porque no tenemos un Dios morboso como la gente quiere pintar en el cielo. Es un Dios morboso que se goza en destruir y que se goza en destruir a la gente. No, hermanos, si hay destrucciones porque el juicio de Dios tenía que venir, pero el corazón paternal de Dios se duele, no se agrada de que el impío tenga que morir. Yo no sé si en la eternidad nos será revelado lo que no conocemos, porque siempre
los cristianos más inmaduros traen la misma pregunta que yo considero que es una pregunta de inmadurez a la cual debemos crecer ya. ¿Y por qué, si Él es Dios, Él nos salva a todos? Es su decreto soberano y nadie más tiene que decir nada en el asunto. Es su decreto soberano y yo quiero ser como Él, que me dé dolor la muerte del impío, pero ciertamente, hermanos, tengo mucho gozo que me haya elegido para la salvación. Tengo gozo inefable que me haya llamado a la salvación, y me duele la muerte del impío, pero tengo sumo gozo de que Él me haya llamado a la salvación. Y ya hay que pasar de la inmadurez de tratar de averiguar lo que nunca sabremos. Es más, es posible que en la eternidad nunca sepamos el porqué de todo eso. Así que esa voluntad y disposición es importante, porque ahí es donde la gente toma versos de la Escritura como ese, Jeremías 33:11 que le acabo de decir, y también toman a 1 Timoteo 2:3-4, donde la Biblia dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces dicen, ¿ves? Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Sí, pero todo el mundo no es salvo. Esa es su voluntad de disposición. La voluntad de disposición de Dios es que todo el mundo pudiera venir al arrepentimiento, mas sin embargo Él mismo no lo decretó de esa manera. Su corazón paternal desea, sin embargo, eso no va a pasar, y no pasa de ninguna forma. No pasa si es el hombre el que escoge la salvación. Si es el hombre el que la escoge, no todos son salvos, sino que unos la escogen y otros increíblemente no la escogen. Y siendo Dios el que la elige, Él ha elegido a algunos y otros han quedado fuera de la gracia redentora. Es la voluntad de decreto, la voluntad prescriptiva y la voluntad de disposición de Dios, hermanos. Es su voluntad, y esa voluntad, dice Efesios 1:8, que Él la realiza, hermanos. Él la realiza según su complacencia. Según su complacencia. Y es extraordinario que podamos ver que Dios se complace en derramar gracia sobre nosotros. No es como que toma eso, no, Dios se complace en derramar gracia. No sé si usted ha dado algún regalo a alguien y usted se ha complacido en ver la persona con el regalo, y usted se complace cuando a los hijos uno les da algún regalo, a la esposa, lo que sea. Así Dios se complace. Yo siempre tengo esta figura, le he dicho varias veces, cuando mi mamá, por ejemplo, a mi mamá le gustaba cocinar un montón, toda mamá de esas de ese tiempo. Entonces ella no comía mucho, sin embargo se sentaba en la mesa y era como que se deleitaba, se complacía en vernos comer la comida, y era obvio que cuando estabas terminando, entonces era como que quieres más y quieres más y quieres más y quieres un poquito de esto, y los poquitos eran que era otro plato gigante. Entonces yo le miraba así con el rabo al ojo y ella estaba como que complacida de que yo dijera: este pollo frito, Dios mío, nunca he comido un pollo frito, o esta corned beef. Esos tiempos, yo no puedo comer nada de eso ahora, pero eso era lo que yo comía en esos años. Esta carne guisada o mechada, que ya le ponía jamoncito adentro y le ponía unas cosas adentro. Tengo hambre. ¿Puede usted tener una imagen de Dios complacido en el cielo, derramando gracia sobre ti? Eso es glorioso, hermano. Porque demasiados de nosotros hemos vivido la vida cristiana con un sentido de Dios como enojadito con nosotros. Sí, entendemos que no, si Él quitó la ira, pero es que usted no me conoce, pastor, yo soy tremendo, yo hago cosas, y yo sé que Dios como que de repente está como que, no, hermano, Dios se complace en ti, no por ti, por su Hijo. Toda la complacencia que Él tiene en el Hijo, Él la ha derramado sobre ti. Ahora es como hacía mi mamá. Dios derrama gracia sobre ti y se siente y se complace en ver esa gracia operando en tu vida, en ver esa gracia ayudándote, en ver esa gracia haciendo que todas las cosas cooperen para el bien de los que amamos a Dios, aún en medio del dolor, de la crisis, de enfermedades, de situaciones aún terminales. Dios se complace en derramar gracia sobre nuestra vida. Ese es el corazón de Dios, es su santa complacencia, hermanos.
Hablamos de su buena voluntad. Hablamos de su buen placer o beneplácito. Hablamos de la buena disposición de Dios hacia nosotros, la buena intención. Así está Dios contigo, hermano. Eso es la imagen, lo que usted tiene que tener dentro cuando usted vive la vida, cuando adoras a Dios, cuando oras a Dios. No ores a un Dios enchismado. Dios no está enchismado contigo. Dios está derramando gracia en complacencia. Pastor, pero Dios no se puede complacer cuando yo peco. No, Él no se complace. Dios aborrece el pecado. Pero usted no entiende una cosa todavía. Esto lo cambió todo. Hermanos, por amor de Dios, si algo usted entiende del Evangelio, entienda que esto lo cambió todo, hermanos. Esto lo cambió todo y lo cambió para siempre. Esa es la gloria de la cruz. Esto lo cambió todo. Por eso en el cielo vamos a cantar de la redención. Y vamos todavía a tener una conciencia clara de que somos pecadores salvos por gracia. La gente cree que en el cielo se va a borrar la conciencia de que somos pecadores salvos por gracia. Bueno, pastor, pero ahora estamos en cuerpo perfecto y mente perfecta. Sí, no importa, estaremos en cuerpo perfecto y mente perfecta. Pero allí estará Cristo. Y cada vez que Cristo venga a hablar con nosotros, yo espero que Él llegue hasta donde yo estoy y me hable. Yo espero que Él llegue hasta donde mí, que no lo reserven para los apóstoles que están allá, sino que lo dejen venir acá. Cada vez que Él venga a hablar conmigo y contigo, ¿qué yo voy a ver en sus manos? Dígame, ¿qué yo voy a ver en sus manos? Las marcas. Y esas marcas van a decirme a mí que yo soy un pecador salvado por gracia, que no merezco estar aquí, pero aquí estoy por su gracia, hermanos. Y eso va a ser por la eternidad. Piénselo, por la eternidad. ¿Y por qué por la eternidad? Porque ni una eternidad bastaría para agradecer una salvación tan grande y una salvación eterna, hermanos. Usted piensa, mire, por este peregrinar que es un ratito aquí, en este peregrinar que eso es un vapor que pasa, luego estar una vida que no termina con Él. Dígame si eso no es motivo de uno estar agradecido. No importa lo que estemos pasando y atravesando. Gloria a Dios. I'm preaching. No, es broma. No se emocione, estése quieto. Ay, hermano. Yo no sé usted, pero a mí la vida me está cambiando de manera profunda. Sí, es extraordinario por su complacencia. Quiero traerle algo que lo adapté de el Expositors Greek. Es del griego, una exposición. El que Dios haya abierto este secreto para nosotros después del silencio de las edades, tiene su fundamento y razón en nada más que el libre propósito de Dios y su consejo lleno de gracia. O sea, Dios hizo todo esto porque le agradó. Porque le agradó hacerlo, hermanos. Porque quiso y le agradó hacerlo. Se complace en hacerlo. Punto número 5 de este sermón es el verso 10, donde entonces se nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismos, lo que Dios se propuso en su decreto santo y soberano, se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Vamos a ese verso 10 de nuevo. En la dispensación, que usted lo puede traducir como administración. En la administración del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Eso es un verso extraordinario. No le voy a negar que este no es uno de los versos más simples de la Biblia. Es un verso que hay que ponerle atención. Por lo tanto,
yo traje dos comentarios tal y como están. Bueno, uno es un poquito adaptado, el otro es literal. Hay una Biblia en inglés. Si usted lee inglés, yo le recomendaría que cuando pueda, no es baratita, pero se llama The Reformed Study Bible. The Reformed Study Bible es anotada por el doctor R.C. Sproul. Y R.C. hace un gran trabajo con eso. Como también puede usted, cuando pueda, y si tiene un dinerito algún día, la Biblia de estudio de John MacArthur. La Biblia de estudio de John MacArthur es una Biblia también extraordinaria. Tiene comentarios impresionantes, llena de comentarios. Y en esta, estudiando este verso, encontré que yo no voy a poder explicar mejor de lo que Sproul y después William Barclay en su teología sistemática explican. Entonces, R.C. escribió de ese verso 10: esto no se refiere simplemente al futuro. Me agrada porque hay otros expositores bíblicos reformados que llevan este verso más futurista, como que al milenio final. Pero cuando uno mira el contexto de lo que Pablo está escribiendo, yo concurro con esta posición. Esto no se refiere simplemente al futuro. Cristo ya vino, por eso es el contexto. Cristo ya vino para traer redención y adopción. Usted puede buscar en Gálatas 4 y 5. Por lo tanto, cuando habla del cumplimiento de los tiempos, se refiere a los días postreros que han comenzado con el nacimiento de Cristo y su obra redentora. Que Cristo está para reunir todas las cosas en Él. Se refiere al rol de su administración en la economía o gobierno de Dios. La idea parece ser que la casa del cosmos se había vuelto fragmentada y desordenada porque los administradores habían permitido que esto sucediera. Entiéndase, Adán y su progenie. Cristo es un fiel administrador de la casa que ha venido a recomponer la fragmentada casa, especialmente las astilladas relaciones en la familia de esa casa, siendo la relación principal nuestra relación con Dios, que estaba totalmente destrozada. Éramos enemigos de Dios, pero por causa de la obra de Cristo hemos sido reconciliados con Dios, adoptados y traídos a la familia de la fe. Y ahora William Barclay de lo mismo lo pone en estos términos. Ahora Pablo, en una oración, deja caer su gran pensamiento. Hasta ahora los hombres han estado viviendo en un mundo dividido. Había división entre los hombres y las bestias. Había división entre el judío y el gentil, el griego y el bárbaro. Por sobre todo el mundo había tensión y lucha. Jesús vino al mundo para eliminar las divisiones. Para Pablo, ese era el secreto de Dios. Fue el propósito de Dios que de todas las muchas diferentes hebras y todos los elementos combatientes en este mundo fueran reunidos en uno, en Jesucristo. Aquí tenemos otro tremendo pensamiento. Pablo dice que toda la historia ha sido la elaboración de ese proceso. Él dice que a través de todas las edades ha existido un arreglo y una administración de las cosas, hermano. Y eso es extraordinario. Cuando usted considera la vida, cuando digo la vida me refiero desde la creación del mundo hasta que tenga su final en el Señor, todo ha sido un arreglo preordenado. Toda la historia ha estado contribuyendo por el decreto divino para que al final todas las cosas sean sometidas finalmente en Cristo Jesús. Cristo es el administrador de este plan. Él es el que está ejecutando ese plan. Ejecutó la redención, ejecutó la salvación, y todo cada vez contribuye. Por eso cuando usted vea
el mundo como está, no sea como los creyentes que no tienen entendimiento. Todo esto es parte del plan de Dios. Todo esto es parte del plan de Dios. Todo esto es parte de su plan perfecto. Cuando alguien le diga, no, yo no creo en Dios porque hay gente con hambre, ese planteamiento realmente es tan increíblemente ignorante, hermanos. Todo lo que está aconteciendo en el globo terráqueo es parte del plan divino. El pecado, el dolor, la redención, todo eso se está reuniendo en Cristo Jesús, y finalmente vendrá todo bajo los pies de Cristo cuando Él reine finalmente hasta sobre el último enemigo que será sujeto a Él, que será la muerte. Mientras tanto, en la aplicación final hay dos puntitos que me gustaría que en Cristo pudiéramos aplicarlos y vivir esto, porque si uno se queda en el entendimiento teológico del pasaje, pero ¿cómo vivo yo esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida mañana? Todo esto pues tiene que ver mucho, mucho, porque acabamos de enseñar de la sobreabundancia de gracia que Dios derrama sobre nosotros, hermanos. Y esta aplicación es un poquito de amonestación, si me lo permiten, ¿verdad? Un poquito de amonestación para mí y para ustedes. Pero si Dios ha derramado su gracia de manera que Él no anda midiéndola con pizcas, ¿por qué usted y yo somos tan medidos con Él? ¿Por qué usted y yo damos pizcas a Dios de nuestra vida? Damos pizcas de nuestro tiempo. Damos pizcas a las disciplinas espirituales. Damos pizcas a congregarnos. Damos pizcas a servir al Señor, a obrar, a trabajar en su obra. Damos pizcas en el evangelismo. Todo el tiempo es medido. Pensemos hoy, hermanos, Dios no tuvo reparos en derramar sobre enemigos, sobre gente contraria a Él, derramar su gracia y traerlos para ser sus hijos. Y hoy sigue derramando gracia y gracia que es overflow por todas partes. Y nosotros somos así con Él. No, este es el tiempo que yo tengo. Este es el tiempito que yo tengo yo. Y si la reunión se pasa, yo me tengo que ir porque ese es el tiempo. Yo soy una persona ocupada. No, hermanos, pensemos. Si Dios ha sido así con nosotros, ¿no seremos nosotros llamados a gastarnos en la obra del Señor? ¿No será que este sistema nos ha hecho esclavos? Que para vivir en las casas que queremos vivir tenemos que trabajar demasiado. Para la vida que queremos tener tenemos que trabajar tanto y tanto y tanto. Y luego el sistema nos mete cosas de la familia. Entonces la familia, los niños vienen en pizcas a la iglesia, pero por horas en entrenamientos, en deportes, allá en clases de baile, en lo otro, y en la casa de Dios, pizcas para la obra de Dios. No se enoje conmigo, no se enoje conmigo. Esta es la amonestación. Pastor, pero la Biblia nos manda, hermanos, nuestra vida no es nuestra. Fuimos comprados por precio, nuestra vida es de Dios. Y que ahora yo le mida a Dios pizcas de mi vida, pizcas. Los cristianos oramos pizcas, leemos la Biblia por pizcas, pero por pizcas. Por eso me encanta una exposición que hizo John Piper de Facebook. John Piper, gran predicador de Facebook, él dice que una de las formas que el Facebook será usado mayormente al final será para demostrar que los cristianos sí tenían tiempo de orar, pero no oraron porque estaban metidos en el Facebook. Y eso va a estar. ¿Tú te imaginas que eso esté ahí y que nos diga, mira,
tú decías que no tenías tiempo para orar, pero súmate estas 2 horas, súmate estas 3 horas, súmate esta hora, dando like. Ay, qué bonita te ves, ay, qué preciosa, ay, qué linda, ay, tremendo, amiguita, amiguis, primis. Amiguis, primis. Amiguis, primis, qué linda. Primera de Corintios. Sé que me he pasado de mi tiempo y una vez más no me importa nada haberme pasado de mi tiempo, hermanos. La verdad que no me importa nada. No. Spurgeon predicaba hora y 45 minutos y nadie se iba. Y yo me estoy pareciendo ya un poco a él, así que acostúmbrese a 1 hora y pico, no es broma, es broma. Primera de Corintios, hermanos. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Yo no digo que yo estoy ahí. Yo no le estoy diciendo esto porque yo esté ahí. No, por eso le digo, no se enoje conmigo. Esa amonestación a mí me abofetea, me mata. Primera de Corintios 15, el verso 58. Así que, hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre. Abundando en la obra del Señor siempre, abundando, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en... No se enoje conmigo, pero 1 hora de Facebook, eso es perdido totalmente. Ahí no hay recompensa, ahí no hay nada, hermanos, pero ahí no hay nada, ahí no hay recompensa para nada. 1 hora en el reino de Dios siempre tiene recompensa. En la obra de Dios siempre tiene recompensa. Siempre tiene recompensa, pero totalmente recompensa. Y finalmente, segundo punto de aplicación. Este es para traernos paz. Porque yo sé que tenemos aprensión por todo este sistema global, todo lo que está pasando, y Trump de presidente, y toda esta amenaza de guerras con el presidente que tiene el mejor recortito de que haya visto en el mundo, el de Corea. Y el dolor del mundo, el dolor del pecado. Usted tiene que tener un entendimiento claro. El mundo, aunque en cuanto a la oscuridad del pecado está bajo el maligno, no significa que no esté absolutamente bajo el control de Dios. Dios está llevando la historia y el arreglo de toda la historia a la culminación que Él ya ha hablado en la Escritura, que Él ha enseñado en su palabra. Por lo tanto, hermanos, todas las circunstancias globales y las suyas personales, entienda que se reúnen en Cristo Jesús, y es lo que da sentido a la vida. Si yo no pudiera asimilar esta mañana que dolor que pueda atravesar, la frustración, situaciones o calamidades o alguna tragedia, si yo no pudiera entender que todo eso está bajo Cristo, unido en Cristo, y que todo eso tiene sentido en Él, por Él y a través de Él, mi vida sería patética. Para un ateo la vida debe ser patética cuando la tragedia lo azota, porque para ellos la vida es una serie de casualidades y no hay propósito en estar vivos. Cuando alguien no tiene propósito y cree que no hay propósito en el mundo, realmente la vida es horrible. Pero cuando alguien sabe a través de la Escritura
que Dios ha arreglado un sistema de administración donde globalmente, pero personalmente, todo lo que está aconteciendo es parte de ese plan, entonces mi vida está unida en Cristo y yo estoy unido a Cristo, y por ende mi vida va a tener sentido y mi vida va a tener propósito. Sobreabundancia de gracia, hermanos, es la gracia sobreabundante, así que damos gloria al Señor esta mañana.